Bienvenidos a esta nueva sesión de lo esencial en histología. ¿Qué es la osteogénesis? Es el proceso mediante el cual se forma el tejido óseo con secreción de matriz ósea orgánica por los osteoblastos que al poco tiempo va a sufrir mineralización. El tejido óseo se desarrolla siempre a partir de tejido conectivo preexistente, que puede ser mesénquima o cartílago hialino. Según esto, la osteogénesis se clasifica en dos tipos: intramembranosa y endocondral respectivamente. Este es el esquema general. La osificación intramembranosa también se llama directa, y en ella el mesénquima forma directamente tejido óseo, que inicialmente será tejido óseo de tipo no laminar y luego se va a organizar en laminillas, tanto en el hueso compacto como en el hueso esponjoso. A su vez, la osificación endocondral es indirecta, porque el mesénquima formará primero un molde de cartílago hialino y luego este sirve para la formación del hueso. Aquí el proceso va a iniciar en las diáfisis, en centros primarios de osificación, y una vez concluido el proceso de osificación diaficiaria, dicho proceso va a migrar y se va a localizar a nivel de las epífisis en centros de osificación secundarios. Es decir, primero se osifica mi diáfisis y luego las epífisis, quedando una región entre diáfisis y epífisis, que es la metáfisis, donde va a prevalecer el cartílago hialino con una serie de regiones o zonas, como son la zona de cartílago en reserva, cartílago seriado proliferativo, cartílago hipertrófico, zona de cartílago calcificado, una línea aparente o de erosión y una zona final que varía en su nombre, la cual puede llamarse zona de invasión vascular o simplemente zona trabecular. Y cualquier de estos nombres es aceptado. Osificación intramembranosa. Este es el tipo de osificación mediante el cual se forman los huesos planos del cráneo y de la cara, así como gran parte de la mandíbula y las clavículas. En este caso, las células osteoprogenitoras se diferencian en osteoblastos, los cuales producen la matriz osteoide. Luego esta matriz es mineralizada y los osteoblastos van a quedar rodeados por la matriz, especializándose en osteocitos, los cuales ocupan sus cavidades o lagunas. Todos estos centros primarios de osificación van a estar conformados por vasos sanguíneos y células mesenquimáticas. Y una vez que ocurre todo este proceso de formación del osteocito desde células osteoprogenitoras a partir del mesénquima, se me va a organizar a partir de estos centros primarios de osificación una red de trabéculas óseas que confluyen, que contienen en su centro osteocitos. Y estas trabéculas óseas de forma inicial van a tener hueso no laminar, que posteriormente, gracias al proceso de remodelación, va a pasar a formar hueso de tipo laminar, en el cual vamos a encontrar nuestros sistemas de Haber. Este esquema nos permite comprender cómo el mesénquima se condensa en regiones de nuestro organismo y que a partir de estas células mesenquimáticas se me van a generar células osteoprogenitoras que van a formar osteoblastos. Y ya sabemos que los osteoblastos se organizan en una especie de línea
manera de tejido epitelioide, nos recuerda a un epitelio, pero no es un epitelio verdadero, y van a depositar la matriz osteoide o borde osteoide, y en el centro se me va a ir mineralizando esta matriz, quedando los osteocitos rodeados por la misma. El concepto clave es que entendamos que en este punto, esto es hueso no laminar. De igual forma, en esta región. Y vemos cómo esos osteoblastos están bordeando trabéculas en nacimiento. Y por eso hablamos de una red de trabéculas que se anastomosa o van confluyendo, dejando cavidades que sirven para albergar la médula ósea. Entonces, todas estas estructuras van a estar bordeadas por osteoblastos, que una vez que se inactivan van a pasar a ser células del revestimiento óseo en el endostio. Y este hueso futuramente se va a organizar en hueso de tipo laminillar, que en su parte más externa va a ser hueso compacto y en su parte más interna se va a preservar como hueso trabecular. Pero vemos que una serie de osteoblastos van a quedar rodeando a toda la estructura, bordeándola. Y estos osteoblastos van a formar parte de la capa interna del periósteo y se adosa el tejido conectivo propiamente dicho, denso y regular, para conformar la capa externa fibrosa del periósteo. Y vamos a tener entonces nuestro periósteo, nuestro hueso compacto y nuestro hueso trabecular, que si lo examinamos desde el punto de vista histológico va a ser laminillar o maduro gracias al desarrollo. Entonces, ¿qué pasó aquí? De células mesenquimáticas obtuvimos directamente tejido óseo. Esta es una serie de microfotografías para comprender los conceptos en la práctica. Tenemos el hueso en formación, que es todo esto, la red de trabéculas, los espacios con médula ósea, y estas trabéculas se van a ir cruzando, anastomosando, conectándose, formando una red verdadera. Esto sería nuestro periósteo. Acá damos más detalle a las trabéculas anastomosantes, a la médula ósea ampliamente vascularizada, periósteo, médula ósea, hueso en formación. Su aspecto inicial es no laminillar. Vemos los osteocitos en sus lagunas, médula ósea, periósteo. Y con mayor magnificación, una trabécula donde vemos el borde de la trabécula con sus osteoblastos, la matriz o borde osteoide, que es más clara, y esto es matriz que inicia su calcificación. Vemos los osteocitos en sus lagunas, pero no hay laminillas. Y esto es una cavidad donde se va a albergar médula ósea, y estas son también osteoblastos que futuramente formarán células de revestimiento óseo del endostio. Estos serían osteoclastos. Y con mayor magnificación los elementos previamente citados: osteoblastos, borde osteoide, matriz en mineralización, osteocito, laguna u osteoplastio, cavidad medular con médula ósea y más osteoblastos. Estos son osteoclastos llevando a cabo el proceso de resorción ósea.
Osificación endocondral. Los huesos largos de las extremidades, la columna vertebral, costillas y pelvis se desarrollan por este tipo de osificación, que requiere de moldes de cartílago hialino preexistentes. Acá ocurre algo. Vamos a tener mesénquima, luego cartílago y luego hueso. Entiéndase que el cartílago tiene principalmente colágeno tipo 2 y este debe ser eliminado y reemplazado por colágeno tipo 1, que es el del hueso. Tengan eso en cuenta. En el molde de cartílago, los condrocitos, desprovistos de buena nutrición e irrigación, se van a hipertrofiar, es decir, aumentan su volumen. Y esto es signo de que van a morir pronto. De forma paralela, la matriz cartilaginosa comienza a calcificarse, lo que determina mayor muerte de condrocitos y comienza este cambio de matriz que hemos mencionado. Entonces, vamos a tener que llegan, gracias a los elementos vasculares, nuestros osteoblastos que se van a ubicar en un borde perióstico que contiene vasos sanguíneos y células osteoprogenitoras que van a formar futuramente dichos osteoblastos. Los osteoblastos van a fabricar desde ese borde su matriz osteoide, la cual posteriormente va a mineralizarse. De esta forma, tenemos la formación de trabéculas óseas. Un dato clave es que el cartílago crece en este tipo de osificación por mecanismo intersticial, a expensas principalmente del disco epifisiario o de la línea de crecimiento o el cartílago de crecimiento o metafisiario. Pero el hueso, ya sea en la osificación endocondral o intramembranosa, siempre va a crecer por aposición. Es decir, siempre vamos a agregar más matriz ósea desde los bordes periósticos a una matriz que ya está preexistente. Esa es la esencia acá. El hueso crece desde el periósteo y ya lo van a comprender mejor en siguientes esquemas. Avancemos. Aquí el molde de cartílago. Podemos apreciar su pericondrio. En una siguiente etapa vemos que los vasos sanguíneos comienzan a contactarlo. Y vemos cómo en la región de la diáfisis comienzan a hipertrofiarse mis condrocitos. Y vean cómo ahora se me están organizando estos bordes que van a ser los bordes periósticos, lo cual vamos a llamar collar óseo. Y este borde se forma gracias al contacto con este elemento vascular. Entonces, ¿qué hay en estos periósteos o en estos collares? Células osteoprogenitoras que van a formar futuramente osteoblastos. Necesitamos que este cartílago muera y se calcifique para que mis osteoblastos puedan actuar. Y en esencia tenemos un centro de osificación primario que es diafisiario. Pero si vemos en los extremos, quedaron condrocitos hipertrofiados en estas zonas, que son las regiones de las metáfisis. Y hacia las epífisis, cuando contactan los elementos vasculares, allí se me van a formar en este cartílago preexistente centros de osificación secundarios. Entonces tenemos un centro de osificación primario para la diáfisis y centros de osificación secundarios para las epífisis, quedando
un molde de cartílago en las metáfisis. Ese molde de cartílago que queda en las metáfisis es el cartílago de crecimiento, gracias a el cual mi hueso ha podido crecer siempre en longitud. Entonces vean cómo este cartílago va en las adyacencias de la región de aficiaria y nos ha permitido que el hueso avance en longitud. Entonces, en mi diáfisis vamos a tener esencialmente hueso compacto y en mis epífisis hueso trabecular. Inicialmente ninguno de estos va a tener laminillas y posteriormente se van a constituir por laminillas gracias a todo el proceso de maduración y remodelación ósea. Pero la metáfisis no se me va a osificar hasta que el hueso haya culminado su crecimiento en longitud. Mientras el hueso necesite crecimiento en longitud, vamos a tener cartílago de crecimiento o metafisiario. Y cuando este cartílago ya ha desaparecido y se osifica, allí el hueso ha culminado su proceso de crecimiento en longitud y nos queda este hueso definitivo, con su médula ósea, albergada en una cavidad medular, hueso compacto y aficiario y hueso esponjoso epifisiario y ya sin un cartílago de crecimiento. Entonces debemos estudiar las zonas de la osificación endocondral que vamos a encontrar en el hueso en crecimiento y que se reconocen muy bien en las metáfisis. Tenemos una zona de cartílago en reserva y gracias a esta zona es que vamos a poder tener que el cartílago genere el crecimiento en longitud del hueso de forma continua hasta ser necesario. Como lo dice su nombre, es la reserva. Y siempre vamos a sacar de allí nuevos condrocitos para llevar a cabo el crecimiento en longitud y, por supuesto, el proceso de osificación. Estos condrocitos van a producir matriz cartilaginosa y luego van a activarse gracias a el proceso mitótico y van a generar crecimiento o elongación de este cartílago. Por eso hablamos de zona de cartílago seriado o proliferativo, donde tenemos grupos isogénicos paralelos de condrocitos que tienen una alta actividad mitótica y una matriz extracelular que sigue madurando para ser matriz propia del cartílago hialino. Luego vemos cómo estos condrocitos comienzan en una siguiente zona a hipertrofiarse y esa va a ser la zona de cartílago maduro o hipertrófico. Y ya sabemos qué pasa con los condrocitos que comienzan a hipertrofiarse. Su destino va a ser la apoptosis o la muerte celular. En la ultraestructura, estos condrocitos que están hipertróficos acumulan muchos lípidos, glucógeno, fosfatasa alcalina y esto permite que cuando mueran liberen todos estos elementos a la matriz extracelular y la matriz comience a calcificarse. Por eso vamos a tener una nueva zona que se va a llamar zona de cartílago calcificado. Vemos que los condrocitos ya no ocupan sus lagunas, es decir, han sufrido apoptosis, han muerto, pero la matriz toma otro aspecto y es que comienza a calcificarse. Entonces, esta matriz cartilaginosa calcificada verdaderamente no es la que debemos tener de forma definitiva, porque esta tiene colágeno tipo 2 y necesitamos reemplazarlo por colágeno tipo 1. Por eso en esta región vamos a tener una zona que se llama línea de erosión, que es una zona imaginaria, no es una verdadera zona, sino que es una línea, donde células se van a encargar de degradar esa matriz de cartílago que ha sido calcificada. Y con eso vamos a tener una invasión vascular a esos espacios que van dejando las lagunas. Las lagunas van a servir
para que se me formen especies de túneles o conductos que van a ser eh, perforados o ocupados por vasos sanguíneos, los cuales van a traer osteoblastos que van a bordear a todos estos elementos que ya comienzan a tener forma de trabéculas, y por eso los osteoblastos pues bordean a las trabéculas más adelante, ¿no? Y a partir de allí comienzan la formación de osteoides y futuramente la mineralización. Entonces todo esto ocurre a nivel de mis metáfisis. Entonces vamos a tener un equilibrio. Por una parte vamos a tener elongación y por la otra vamos a tener degradación de cartílago. Eso nos permite que el hueso crezca en longitud y poco a poco vamos a ir osificando todas esas trabéculas que están naciendo. Esta es una serie de microfotografías. Vemos la diáfisis con un aspecto de muchas trabéculas en el centro y tenemos en los bordes hueso compacto que va a ir madurando con su periósteo. Esta región sería la región de la epífisis. Aún no tenemos centros de osificación secundarios y esta es la metáfisis con el cartílago de crecimiento. Y vemos cómo hay un aspecto diferencial entre el cartílago de crecimiento y toda la parte trabecular, que ya es hueso. Si damos mayor aumento a la metáfisis, vamos a encontrar las zonas antes mencionadas. Tenemos el cartílago en reserva, el cartílago seriado proliferativo, el cartílago hipertrófico, una zona de cartílago calcificado y una zona trabecular. Esta sería la línea de erosión, que es imaginaria. Allí sabemos que los osteoclastos van a ir degradando esa matriz cartilaginosa prefabricada o inmadura que va a ser reemplazada por matriz ósea. Este es el aspecto de mis condrocitos en reserva, mis condrocitos seriados o proliferativos, condrocitos hipertróficos. Y aquí vemos cómo ya las lagunas están vacías y están siendo invadidas por elementos vasculares. Y vemos como la matriz cartilaginosa, que es esta, tiene un aspecto diferencial cuando no está calcificada y cuando se calcifica. Pero luego ya esa matriz es reemplazada por acción de los osteoblastos, inicialmente en una matriz osteoide y luego en una matriz mineralizada, y estos ya son osteocitos. Y esto es nuestra médula ósea con sus elementos celulares y vasculares. Bueno, este esquema lo sintetiza de una mejor forma. Gracias a los condrocitos de la reserva que se activan y hacen mitosis en la capa seriado de cartílago proliferativo, es que vamos a tener el crecimiento en longitud de nuestro hueso. Es decir, el crecimiento en esencia depende de la capa de cartílago proliferativo, porque miren el grosor de la capa de reserva. Siempre es relativamente similar durante todo el proceso de osificación. Pero si lo comparamos con el cartílago proliferativo, vemos que todo este sector va a sufrir un aumento de su grosor. Entonces, esta es una diferencia notable y es a partir de este sector donde vamos a tener esencialmente el crecimiento de la longitud. Luego tenemos nuestro cartílago hipertrófico, donde la matriz cartilaginosa comienza a calcificarse y vemos cómo esos condrocitos, una vez que mueren por apoptosis,
dejan sus lagunas aperturadas que van a ser túneles que futuramente van a ser ocupados por vasos sanguíneos que traen consigo células osteoprogenitoras que van a ir ocupando el borde de estas trabéculas en nacimiento. Y ellos se van a diferenciar en osteoblastos que van a hacer el recambio en conjunto con los osteoclastos de la matriz cartilaginosa por la matriz ósea. El osteoclasto degrada esa matriz de cartílago inicialmente mineralizada, pero es inmadura y no nos va a servir para un hueso definitivo. Y el osteoblasto fabrica matriz osteoide que luego se mineraliza. Entonces es una acción conjunta. Pero también vamos a tener que, si por una parte tenemos crecimiento o elongación gracias al cartílago proliferativo seriado, este tiene una dirección que es hacia la periferia, hacia la epífisis. La degradación por la zona opuesta en la parte trabecular también debe llevar un sentido y debe ser hacia las epífisis. Es decir, el sentido de la formación de cartílago y de la degradación del mismo y al mismo tiempo de generación de trabéculas debe ser el mismo, siempre hacia las epífisis para que podamos tener crecimiento en longitud. Y esto nunca pudiese ocurrir en sentido hacia la diáfisis porque más bien tendríamos acortamiento de el hueso. Entonces, en síntesis, es como si las trabéculas óseas persiguiesen a los condrocitos que van proliferando. Ellas tratan de buscarlos a ellos, pero ellos se alejan en el mismo sentido en el crecimiento de longitud. Finalmente, tenemos que entender que los huesos no crecen solo en su largo, sino también en su ancho. Y el mecanismo es sencillo. Los huesos crecen en anchura gracias al mecanismo de crecimiento por aposición. Fíjense cómo el grosor del hueso va aumentando desde la infancia hasta la adultez. Y esto es porque desde el periósteo, que es la zona más externa, vamos a tener génesis celular y matriz que se va a depositar por aposición. Pero claro, esto también va regulado. ¿Por quién? Por la remodelación ósea. Es decir, los osteoclastos van actuando por el centro, degradando parte de la matriz ósea envejecida y vamos depositando nueva matriz desde los bordes. Entonces, el balance entre la actividad de osteoblastos y osteoclastos nos permite madurar a los huesos. Proceso que conocemos con el nombre de remodelación ósea. Pero por supuesto, el grosor o el espesor de hueso de un infante no es el mismo que el de un adulto. Vemos que hay una diferencia en cuanto al espesor y es porque hubo más génesis que degradación. Pero finalmente ya esto se equilibra para permitir que el hueso mantenga este grosor definitivo, adulto o maduro, gracias a la remodelación ósea. Esto es todo por esta sesión. Hemos culminado con el tejido óseo y su osificación. Gracias por la atención prestada.